bienvenidos un día más aquí al canal. Soy Cris, hoy vamos a hablar sobre miedos. Y bueno, el viernes pasado subí un vídeo hablando sobre el miedo en la epidemia que estamos viviendo. Bueno, concretamente cómo gestionar el miedo en esta epidemia que estamos viviendo, pero lo eliminé. Lo eliminé porque al final enfocarnos en lo que es esta crisis, pues al final puede generar más miedo todavía, aunque los consejos que di ahí para gestionar el miedo son los que, a mi entender, pues son los más adecuados una vez que ya se siente el miedo. Hoy os voy a hablar sobre el miedo general, el miedo generalizado a cualquier cosa, cómo gestionarlo. Y es que realmente lo adecuado, lo ideal, sería no sentir miedo, porque la ausencia de miedo pues hace que seamos mucho más felices. Ya sabéis que el miedo es una gran limitación de la mente egoica que crea pues miedos irreales, miedos irracionales y miedos por todo. Y al final tanto ese tipo de miedos como el miedo natural a la supervivencia, el miedo ante un peligro real en el que nuestro cuerpo pues siente ese miedo pues porque realmente hay un peligro y lo que quiere es que huyamos. Tanto un miedo como otro se pueden gestionar de la misma forma. Vale, si te encuentras un león enorme, pues tu cuerpo con ese miedo te está diciendo huye, corre. En ese sentido sí, pero en otros sentidos, por ejemplo en el de esta epidemia, que hay una mezcla de miedos, tanto hay miedo de supervivencia real, hay un miedo real que existe, pero también hay miedos infundados por los medios de comunicación que están como bombardeándonos continuamente con este tipo de miedos. Entonces ahí se mezcla una mezcla explosiva en realidad que hace que el miedo sea aún mayor. Aún así, el miedo puede ser normal si ya estamos en una situación de estas características, que no hay que tratarlo como que te estás volviendo paranoica ni nada de eso, sino que hay que darse también el permiso de sentir ese miedo una vez que aparece el miedo. Porque como ya he dicho, lo ideal sería no sentir miedo, lo ideal sería pues no tener miedo y vivir pues acorde a tus ideales, a tu espiritualidad, a la seguridad de que siempre estamos sostenidos, que siempre estamos protegidos y acorde a eso. Pero somos seres humanos, estamos aquí en el planeta Tierra para evolucionar y parte de la evolución pues requiere que superemos pues este tipo de emociones, porque el miedo tiene muchas caras. El miedo puede ser una emoción, puede ser un estado, puede ser pues una herramienta. También el miedo tiene muchas caras, pero tanto en cualquiera de sus caras, en cualquiera de estas caras del miedo, lo debemos de gestionar siendo conscientes de él. Lo ideal es no sentirlo, pero si estás sintiendo la emoción del miedo, lo ideal y adecuado para gestionarlo es ser consciente de que estás teniendo miedo. Ponte delante ahí ese miedo, obsérvalo y una vez que nosotros miremos al miedo de frente, pues hacernos la pregunta, por ejemplo, ¿por qué estoy sintiendo este miedo? Una vez ya que empiezas a hacerte preguntas sobre ese miedo, una vez que empiezas a aceptar el miedo, que estás sintiendo eso, pues empieza a disminuir esa emoción. Ocurre con todas las emociones. Cuando tú estás sintiendo algo y no quieres sentirlo, y como no quieres sentirlo, pues haces así y lo apartas, o te pones una venda en los ojos y dices yo no estoy sintiendo esto, o no quiero sentirlo, lo dejas a un lado. ¿Qué ocurre? Pues como todas las emociones, al final tú crees que va a desaparecer y al final se te mete en tu inconsciente y hasta que no la afrontes no la liberas. Con el miedo ocurre lo mismo. Si tú estás sintiendo miedo, no puedes dejarlo a un lado y decir no quiero sentirlo, que se vaya. No podemos huir de él, porque el resistirnos al miedo, como cualquier tipo de emoción, al final lo que hace es que se agrande más, que se ponga más grande. Lo que tenemos que hacer es decir, vale,
no quiero sentir este miedo, no es bueno sentir miedo, pero lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo miedo y aceptarlo y decir, vale, lo estoy sintiendo. Y una vez que tú eres consciente, una vez que lo ves, una vez que sabes que estás sintiendo ese miedo, que aceptas que lo estás sintiendo, pues porque somos seres humanos, porque estamos aquí para evolucionar, pues una vez que tú lo aceptas, el miedo se reduce, empieza a disminuir. Y ya pues si nos hacemos preguntas sobre ese miedo, pues es mucho más fácil el poder gestionarlo. Para gestionar el miedo y para hacernos preguntas del miedo podemos, por ejemplo, decirnos, vale, lo primero, aceptar que estoy sintiendo ese miedo, ya sea cualquier circunstancia, estoy hablando en general. Imaginaos que siento miedo por algún motivo. No queremos sentirlo, pero lo estamos sintiendo. ¿Qué hacemos? Pues para ponerlo delante tenemos que decir, vale, lo siento, siento este miedo y ¿ahora qué? Pues, ¿por qué estoy sintiendo este miedo? Os hacéis la pregunta, pues por esto o por lo otro. ¿De dónde viene este miedo? Pues a lo mejor ahí van surgiendo una serie de creencias que teníamos ahí ocultas y que con este miedo pues salen a la luz. ¿En qué circunstancias siento yo este miedo? Y sobre todo, una cosa muy importante, ¿qué ocurriría si me pasara eso que temo? Por ejemplo, el miedo en esta epidemia a coger el virus, por poner un ejemplo, pues ¿qué ocurriría si cogiera el virus? Pues ahí ya te lleva directamente a ponerte en la situación que temes, en la situación que te da miedo. Pues ya aquí te irías, pues iría al hospital o me quedaría en casa o tomaría esta medicina o no pasaría nada, si es leve me quedo en casa, si va más pues voy al hospital. ¿Y qué pasaría si fuera más grave? Por ejemplo, ya vamos a meternos de lleno en la emoción del miedo. Pues al final, ¿qué saldría? El miedo primitivo a la muerte que está detrás de todas partes. Por ejemplo, pues ya ahí veríamos un miedo primitivo que tenemos ahí y que antes no éramos conscientes de él, porque antes quizás teníamos miedo de algo, pero el miedo a la muerte o a lo desconocido, pues ya sale ahí detrás de todo eso que tenemos miedo. Al final, haciéndonos preguntas, enfrentándonos, poniéndonos en la situación, lo que hace es que vayamos profundizando en ese miedo y que al final pues lo afrontemos y que al final pues lo saquemos a la luz y que se reduce considerablemente. Pero para eso hay que aceptar que estamos teniendo ese miedo. Por ejemplo, ya otro miedo, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un miedo que está muy presente, el no hacer algo que tú quieres hacer por miedo a fracasar. Ya aquí nos preguntamos, y ya tú sabes que ese miedo va por ahí. Vale, pues ahora pregúntate, ¿y qué ocurriría si hago eso y fracaso? ¿Qué ocurriría? Ya te metes directamente en situación. Pues ya te vas haciendo una serie de caminos, vas haciendo una serie de recorridos y al fin y al cabo lo que estás haciendo es metiéndote de lleno en el miedo, conociendo el miedo y al final, una vez que conoces ese miedo, puedes superarlo, ya sabes los mecanismos y tú tienes los recursos, sabes los mecanismos de ese miedo y sabes los recursos también para afrontar ese miedo. Por eso os digo que cuando sintáis una emoción cualquiera, lo mejor que podéis hacer, en vez de dejarla a un lado, en vez de decir no siento esto porque no quiero sentirlo, pues cogerlo, ponerlo delante, haceros preguntas y meteros de lleno en esa emoción, aceptar la emoción de que estáis sintiéndola y una vez que la aceptáis, una vez que la veis, que la observáis, que os preguntáis, que os metéis en ella, pues se reduce y vais saliendo de esa emoción y al final se libera. Con el miedo ocurre lo mismo. Lo que pasa que el miedo, pues, lo que hace es que es muy paralizante. El miedo nos bloquea, nos paraliza. Pero tenemos que tener nosotros mismos los recursos necesarios, pues, para superarlo, para afrontarlo, para trascenderlo. Y vamos a trascender
muchos miedos a lo largo de nuestra vida, vamos a estar continuamente trascendiendo miedos, pero cada vez irán debilitándose más a medida que los afrontemos. Por lo que es importante saber gestionar todo este tipo de emociones y sobre todo esta emoción del miedo que, como ya he dicho, pues es más que una emoción, porque en algunos casos puede resultar una emoción, pero el miedo también es, ¿cómo diría yo? Es muy limitante en el sentido de que nos limita en toda nuestra vida en general. Así que es importante saber de dónde viene ese miedo para poder afrontarlo. Por eso os digo que el miedo en general, lo adecuado, lo ideal es no sentirlo, pero si lo sentimos, pues vamos a cogerlo y vamos a afrontarlo. Y pues no nos vamos a sentir culpables de sentir ese miedo, porque es una emoción más como otra cualquiera. Y cuando sentimos las emociones no nos podemos sentir culpables de sentirlas. Simplemente tenemos que tener los recursos necesarios, la valentía también y la cosa de decir, pues, vale, voy a superar esta emoción y no dejarla a un lado para que se meta en el inconsciente y para que cree un conflicto pues mucho más grande del que ya es. Así que, bueno, mi consejo es eso, no sentir miedo, pero si lo sentís, pues aceptar que lo estáis sintiendo y afrontarlo. Así que nada, no me extiendo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos el próximo día. Chao.